Día 2 de noviembre, domingo, Día de Difuntos. Después de la destrucción total de la Armada peruana, la escuadra chilena en número de 20 buques con 10.000 hombres de desembarco bombardea el puerto de Pisagua e intenta el desembarco de tropas. El plan de desembarco de Pisagua fue minuciosamente concebido por parte del Estado Mayor chileno. El desembarco de Pisagua es considerado la primera operación anfibia de la guerra moderna. Chile, ¿por qué escogió Pisagua como el lugar donde poner pie en el territorio peruano? Fundamentalmente por razones de carácter militar y económico. De carácter militar porque era un puerto que tenía un ferrocarril que conectaba con el interior y además, tomando Pisagua, las fuerzas chilenas podían dividir a las fuerzas aliadas, acantonadas en Iquique y acantonadas en Tacna y Arica. De carácter económico porque fundamentalmente, tomando Pisagua, se podía acceder a las salitreras y a los recursos que éstas implicaban. Básicamente Chile va a llevar a cabo la guerra en los 3 años siguientes utilizando el recurso de las salitreras del departamento de Tarapacá. Guarnecían el puerto de Pisagua 2 batallones bolivianos, el Victoria de la Paz y el Independencia formado por corocoreños y cochabambinos. Los coroneles Juan Granier y Pedro Vargas dirigen valerosamente la defensa. También se encontraban en el puerto de Pisagua 100 artilleros peruanos al mando del coronel Isaac Recabarren. El mando aliado estaba a cargo del general peruano Juan Buendía, pero en el día del desembarco chileno no se encontraba en el puerto. El bombardeo chileno ocasionó el despliegue inmediato de los 2 batallones bolivianos que bajaron por las laderas hasta el puerto y estando incluso con el agua hasta el pecho, comenzaron la defensa de Pisagua. La división de don Pedro Villamil fue la encargada de prácticamente encargarse de la región de Pisagua. Los batallones Victoria e Independencia, que eran de la Guardia Nacional Paceña, son los que se llevaron la gloria en la acción. En realidad, Pisagua es un hecho tan heroico que yo lo compararía incluso superando el coraje de parte de las tropas bolivianas a lo ocurrido en el Alto de la Alianza. No es tan conocido ni fue de tan gran magnitud, obviamente, la batalla, pero sí hubo un sacrificio muy grande de nuestros hombres. Estos 2 batallones fueron diezmados prácticamente en la batalla. Se enfrentaron a 10.000 chilenos, una primera oleada de 5.000 y una posterior, y toda la flota chilena que bombardeaba el puerto de Pisagua. La participación peruana fue mínima, eran 100 peruanos, de los cuales eran bien artilleros y una compañía de nacionales, o sea, de Guardia Nacional del Perú, que también estaba conformada por bolivianos, pero no por paceños. La mayor parte eran cochabambinos que habían ido a trabajar a esa región, por la sequía, la hambruna que había en nuestro país. Entonces, estamos viendo una batalla muy desigual. Y se enfrentan a pie desnudo y con fusiles en la mano, produciendo bajas inclusive en los acorazados. Eso está escrito dentro de la historia chilena. Es decir, los miembros de los regimientos con fusiles hirieron o mataron a marinos del Cochrane y del Blanco Encalada. Según los historiadores chilenos, la operación del desembarco debía haber durado como máximo 1 hora. Y ya cerca al mediodía, los soldados chilenos no habían logrado su objetivo. Por lo tanto, el Estado Mayor chileno decidió realizar el desembarco más al sur donde ya no había tropas bolivianas, y por esta razón lograron flanquear a los aliados. El desembarco se convierte en una masacre. En un último intento desesperado de impedir el desembarco chileno, los sobrevivientes del Batallón Independencia de Bolivia y las Guardias Nacionales del Perú vuelven a bajar hacia la playa al grito de Bolivia y Perú unidos para siempre.
El destino jugó en contra de la moral del resto del ejército en campaña, pues simultáneamente se transmitía por primera vez en Sudamérica un combate mediante el telégrafo. En Tacna, los soldados bolivianos escuchaban impotentes la transmisión de lo que ocurría en Pisagua. Al respecto, un soldado boliviano que se encontraba en Tacna el 2 de noviembre de 1879 y que escuchó la retransmisión en la oficina del telégrafo, nos relata en su diario este episodio. Era la conmemoración de difuntos. Todos los de la Legión fuimos a pasear al Panteón, donde reíamos al conocer tantas costumbres extrañas a la de nuestro país. Cuando llegamos a la esquina de Caramolle, nos encontramos con el corneta Aliaga, que tocaba llamada. Le preguntamos qué había. Él contestó: hay combate en Pisagua entre el Batallón Independencia con los chilenos. Inmediatamente corrimos a la oficina telegráfica, donde muchos jefes, oficiales y jóvenes estaban agrupados. El telegrafista gritaba estas palabras: 6 lanchas a pique, batería, derecha desmontada, se quema carbón de piedra, salitre, arde puerto, 2 compañías de Granier bajan, bolivianos a bayoneta, desembarcan chilenos, bolivianos en retirada, cornetas tocan ataque y no se oyó nada más. Sin duda, la oficina telegráfica fue quemada también, o el empleado escapó. Tacna, 2 de noviembre de 1879. Chile había preparado con mucha anticipación su flota y su ejército para estas operaciones, y lo que le dio una ventaja estratégica gigantesca. Lograr desembarcar 10.000 hombres en el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, es realmente una hazaña a nivel internacional. Ningún otro país lo había hecho jamás en esa magnitud. Chile incluso preparó 44 lanchones de desembarco, los fabricaron expresamente para ese desembarco. Es la primera operación anfibia que se realizó en la historia militar universal. Por lo tanto, es a eso a lo que se enfrentaron los aliados. Hablamos de los bolivianos, porque de los 1.000 aproximadamente soldados que defendieron Pisagua, 800 eran bolivianos. El combate duró hasta entrada la tarde y los pocos sobrevivientes iniciaron la retirada subiendo hasta la cima de la serranía, donde se reorganizaron en la estación de ferrocarril. Pisagua fue la primera batalla de la Guerra del Pacífico en la que tuvieron contacto por primera vez soldados bolivianos y chilenos. No sería la única en una guerra que tendría combates y batallas aún más dramáticas. Día 6 de noviembre, jueves. Los pocos sobrevivientes de Pisagua se encuentran con la caballería chilena en Negreiros. El resultado es una horrorosa matanza de la cual solo se salva un oficial boliviano. Mientras tanto, en la ciudad de La Paz se realizaban actividades de todo tipo para recaudar dinero para ayudar a los hombres que se encontraban en la guerra.